La lluvia caía como lágrimas del cielo sobre el valle de Guadalupe aquella noche de octubre de 1852, cuando Melisenda Valenzuela fue arrojada literalmente al barro frente a la choza donde vivía el apache más temido de toda Baja California. Tenía 26 años, pesaba casi el doble de lo que su familia consideraba aceptable para una mujer de su posición, y cargaba en su vientre un secreto que había sellado su destino. «Aquí está tu premio, salvaje», escupió el capitán Eusebio Maldonado, empujándola con la bota mientras ella intentaba levantarse del lodo. «Una ballena inútil que ni siquiera sirve para prostíbulo. Al menos te mantendrá caliente en las noches frías». Los soldados rieron con crueldad que hacía eco en la oscuridad. Melisenda mantuvo la cabeza baja, sus manos protegiendo instintivamente su estómago donde una vida de 3 meses crecía en secreto, fruto de un amor prohibido que había costado todo. Pero lo que nadie sabía era que ese castigo la había salvado de algo mucho peor, porque su madrastra doña Casilda Montemayor había comenzado a envenenarla lentamente con arsénico mezclado en su chocolate matutino. Y esa misma noche, mientras Melisenda era arrastrada hacia el valle de Guadalupe, Casilda brindaba en la mansión familiar por su problema resuelto. La puerta de la choza se abrió lentamente, revelando una figura que hizo que hasta los soldados retrocedieran instintivamente. Citlali emergió como sombra materializada. Medía casi 2 metros de altura, con cicatrices que surcaban su torso desnudo como mapas de batallas sobrevividas. Su cabello negro caía hasta la cintura, trenzado con cuentas de obsidiana que brillaban bajo la lluvia. Pero lo más perturbador eran sus ojos color ámbar como los de un lobo, penetrantes, antiguos, llenos de una sabiduría que no debería existir en un hombre de apenas 30. Su voz era grave, educada, completamente fuera de lugar viniendo de alguien que supuestamente era un salvaje. Maldonado frunció el ceño desconcertado. «Tu nueva compañera a órdenes del gobernador Vivar. La mantienes aquí, trabajas las tierras y tal vez no te cuelguen por los crímenes que cometiste». Citlali estudió a Melisenda con esos ojos imposibles. Ella seguía en el barro, temblando no solo de frío sino de algo más profundo, miedo, vergüenza, desesperación. Pero cuando finalmente levantó la vista y sus miradas se encontraron, algo pasó. Él vio más allá de la gordura, más allá de las ropas empapadas y el cabello pegado al rostro. Vio el veneno trabajando en su sistema, las ojeras que hablaban de meses de sufrimiento, las marcas apenas visibles en sus muñecas donde alguien la había atado recientemente. «Mira estos papeles sobre mi escritorio, 30 años de memorias profesionales. Cada documento cuenta una historia. Cada firma representa una decisión que cambió vidas. Ahora, mientras observo por la ventana de mi oficina, pienso en todos los que pasaron por aquí». Y vio algo más, el brillo apenas perceptible de vida nueva en su vientre. «Llévenla adentro», dijo Citlali a los soldados. «Pero ustedes se quedan afuera. No tenemos órdenes de», comenzó un soldado. Los ojos de Citlali brillaron con algo peligroso. «Está muriendo. El veneno en su sangre tiene quizás 2 días antes de que colapse completamente. ¿Quieren explicarle al gobernador por qué su experimento terminó con una mujer noble muerta en mi puerta?» El silencio fue absoluto. Maldonado palideció. «Veneno, arsénico. Puedo olerlo desde aquí». Citlali se acercó a Melisenda, arrodillándose en el barro sin importarle ensuciar sus pantalones de cuero. «¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote enferma? ¿3 meses? ¿4?» Melisenda lo miró con ojos enormes. «¿Cómo?» «Porque soy médico», respondió simplemente. «O lo era, antes de que mi tribu me expulsara por salvar la vida equivocada». Y aquí llegaba el primer giro que nadie esperaba. Un
Apache médico, tartamudeó Maldonado. Estudié en el Colegio de San Ildefonso en Ciudad de México durante 8 años, respondió Citlali levantando a Melisenda en sus brazos como si no pesara nada. Fui el primer apache en graduarse como médico cirujano. Luego cometí el error de salvar al hijo del virrey cuando los ancianos de mi tribu habían decidido dejarlo morir como venganza política. Se volvió hacia Maldonado con expresión pétrea. Así que aquí estoy demasiado civilizado para mi gente, demasiado salvaje para la suya. Perfecto para su pequeño experimento. Llevó a Melisenda adentro y cerró la puerta en las narices de los soldados atónitos. La choza por dentro era imposible. Melisenda parpadeó, convencida de que el veneno estaba causando alucinación. Las paredes estaban forradas con estantes repletos de libros, cientos de ellos, en español, latín, incluso algunos en lenguas que no reconocía. Había instrumentos médicos pulidos dispuestos con precisión quirúrgica, frascos etiquetados con hierbas y compuestos, un escritorio con pergaminos cubiertos de notas meticulosas. Era la biblioteca de un erudito, no la guarida de un prisionero. «Toma», Citlali le ofreció un líquido oscuro en una taza de barro. Carbón activado mezclado con raíz de diente de león. Absorberá parte del arsénico. No te curará completamente, pero te comprará tiempo. «¿Por qué me ayudas?», susurró Melisenda, su voz quebrada. «Ni siquiera me conoces». Citlali se sentó frente a ella, esos ojos de lobo estudiándola con intensidad que la hacía sentir simultáneamente expuesta y protegida. «Porque reconozco el dolor cuando lo veo», respondió suavemente. «Y porque nadie debería morir por crímenes que no cometió». Hizo una pausa y luego añadió algo que la golpeó como rayo. «Además, ese bebé que cargas merece tener una madre». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Melisenda. «¿Cómo? Los cambios sutiles en tu piel, la forma en que proteges tu estómago instintivamente, el brillo específico en tus ojos a pesar del veneno». Se encogió de hombros. «Y puedo escuchar 2 corazones latiendo en esta habitación». Melisenda colapsó en sollozos. Todos los meses de terror, secretos, envenenamiento y traición finalmente desbordándose. Citlali esperó pacientemente. Y cuando ella finalmente pudo hablar, la historia salió como río rompiendo dique. Su padre ha muerto hacía 1 año, dejándole una fortuna inmensa. Pero su madrastra Casilda había falsificado un segundo testamento dándole control. Cuando Melisenda descubrió el engaño y confrontó a Casilda, la mujer comenzó a envenenarla lentamente. «Pero eso no fue lo peor», susurró Melisenda, su voz apenas audible. «Hace 4 meses conocí a alguien, Leonardo. Era profesor de literatura. Nos enamoramos. Fue la primera vez que alguien me vio como humana, no como carga». «¿Qué pasó?», preguntó Citlali, aunque algo en su expresión sugería que ya intuía la respuesta. «Casilda lo descubrió. Lo acusó de robo. Lo colgaron en la plaza pública». La voz de Melisenda se quebró completamente. «Yo estaba allí. Me obligaron a ver. Y 1 semana después descubrí que estaba embarazada. Por eso te enviaron aquí», comprendió Citlali. «No como castigo por tu peso, sino para eliminarme silenciosamente», terminó Melisenda. «Casilda convenció al gobernador Ibarra de que yo me había corrompido y necesitaba redención. Pero la verdad es que una vez que yo muera aquí, ella heredará todo legalmente». Citlali se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente habló. «Entonces tenemos algo en común. Ambos fuimos traicionados por quienes supuestamente nos amaban.
Ambos fuimos castigados por ser demasiado diferentes, y ambos tenemos secretos que podrían matarnos si se descubren. ¿Qué secreto tienes tú?, preguntó Melisenda, mirándolo con curiosidad nueva. Los ojos de Citlali brillaron con algo peligroso. Que no soy realmente apache. El mundo se detuvo. Soy mexica, descendiente directo de la línea real de Moctezuma. Mi verdadero nombre es Citlali Huehuetlatoani, estrella del antiguo señor. Los españoles masacraron a mi familia cuando yo tenía 5 años, excepto a mí. Fui criado por apaches que encontraron mi cuerpo entre las ruinas. Se levantó, moviéndose hacia la ventana donde la lluvia seguía golpeando. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta hoy. Estudié medicina porque quería entender cómo prevenir que mi gente siguiera muriendo de enfermedades europeas. Me volví brillante, el mejor de mi generación. Y cuando finalmente tuve la oportunidad de vengarme dejando morir al hijo del virrey, «No pudiste hacerlo», susurró Melisenda. «No pude», confirmó Citlali con amargura, «porque ese niño de 7 años no era responsable de lo que su padre había hecho. Así que lo salvé, y ambas culturas me castigaron por ello». Se volvió hacia ella, y por primera vez Melisenda vio vulnerabilidad real en esos ojos imposibles. «Así que aquí estoy, el último príncipe de un imperio muerto, viviendo como prisionero en mi propia tierra, esperando que alguien eventualmente descubra quién soy realmente y termine el trabajo que los conquistadores comenzaron». La honestidad brutal de su confesión la sacudió. Aquí estaba un hombre que tenía todas las razones del mundo para odiar a alguien como ella, española noble, de la clase que había destruido su civilización, y sin embargo la había recibido con compasión. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Melisenda. «¿Podría traicionarte?». Citlali sonrió, una expresión triste pero genuina, «porque reconozco a alguien que entiende lo que significa ser invisible, y porque», hizo una pausa eligiendo sus palabras cuidadosamente, «necesitamos confiar en alguien para sobrevivir. Propongo una alianza». «¿Qué tipo de alianza?». «Tú guardas mis secretos, yo guardo los tuyos. Yo te curo del veneno, tú finges ser mi esposa obediente para mantener alejados a los soldados. Te enseño medicina apache, tú me enseñas sobre el mundo español que necesito entender para protegerme». Extendió su mano. «Y cuando ese bebé nazca lo protegeremos juntos, porque merece tener una vida mejor que la que ninguno de nosotros tuvo». Melisenda miró la mano extendida. Era la mano de un médico, callosa pero elegante, marcada por cicatrices pero capaz de sanar. Era la mano de un príncipe caído que aún mantenía su dignidad. Era la primera mano honesta que alguien le había ofrecido en años. La tomó. «Aliados», susurró. «Aliados», confirmó Citlali. Pero ninguno de los dos sabía que en ese preciso momento, a 200 kilómetros de distancia en la mansión Valenzuela, doña Casilda abría una carta que haría que todo su plan cuidadosamente construido se desmoronara. La carta era de su sobrino Fausto Piabra, primo de Melisenda y heredero alternativo de la fortuna. Y decía algo que heló su sangre. «Tía Casilda, he descubierto algo interesante. El apache al que enviaste a Melisenda no es apache en absoluto. Es el heredero perdido de la línea mexica. Si el virrey descubre que estamos escondiendo al último príncipe azteca, nos colgarán a todos por traición. Pero tengo un plan mejor.
Ese príncipe vale 10.000 pesos de oro en el mercado negro. Hay coleccionistas europeos que pagarían fortunas por el último azteca, y una vez que lo vendamos, Melisenda ya no tendrá protector. Podemos eliminarla permanentemente. Llegaré en 3 semanas con compradores. Prepárate. Casilda sonrió lentamente mientras quemaba la cara. Todo estaba saliendo incluso mejor de lo planeado. Los primeros días fueron danza cuidadosa de dos extraños aprendiendo a coexistir. Citlali trabajaba incansablemente para eliminar el arsénico del sistema de Melisenda, cataplasmas de hierbas, tés detoxificantes, baños con sales minerales que él mismo extraía de depósitos ocultos en las montañas cercanas. Tu madrastra fue inteligente, comentó mientras preparaba otra dosis de antídoto. Usó cantidades pequeñas durante meses en lugar de una dosis letal, más difícil de detectar, más fácil de culpar a enfermedad natural. ¿Cuánto daño hizo?, preguntó Melisenda, su mano sobre su vientre. Citlali vaciló la primera vez que ella lo veía dudar. El bebé está bien por ahora, pero el veneno ha debilitado tu sistema significativamente. El parto será de alto riesgo. Sus ojos de lobo la miraron con intensidad seria. Necesitarás estar mucho más fuerte para sobrevivir. Y si no lo estoy, entonces haremos que lo estés, respondió simplemente. No he salvado tu vida para perderte ahora. Había algo en la forma en que lo dijo con certeza absoluta, como si fuera física inmutable, que hizo que algo cálido floreciera en el pecho de Melisenda. Durante las tardes cumplieron su alianza. Citlali le enseñaba sobre plantas medicinales del desierto, cómo la sangre de drago sellaba heridas, cómo la raíz de osa combatía infecciones, cómo la damiana restauraba fuerza vital. Melisenda le enseñaba sobre protocolo español, cómo moverse en sociedad alta, qué decir para parecer sumiso mientras manipulaba sutilmente, cómo leer las microexpresiones de nobles corruptos. Es como ajedrez, observó Citlali una tarde mientras ella explicaba políticas de la corte, excepto que las piezas son humanas y perder significa muerte. Exacto, respondió Melisenda con sonrisa amarga. Bienvenido a la civilización. Pero fue durante las noches cuando realmente comenzaron a conocerse. Sentados junto al fuego compartían historias que nunca habían contado a nadie. Citlali le habló de recuerdos fragmentados de su madre, una princesa mexica que le cantaba canciones en náhuatl sobre estrellas que guiaban a los perdidos a casa, de cómo había presenciado su muerte a manos de soldados españoles cuando tenía 5 años. ¿Por qué te dejaron vivir?, preguntó Melisenda suavemente. Porque un soldado, un hombre llamado Diego Valenzuela, me encontró escondido entre los cadáveres. Tuvo oportunidad de matarme, pero Citlali miró el fuego, dijo que ya había derramado suficiente sangre inocente ese día. Melisenda se quedó sin aliento. Diego Valenzuela, ese era mi tatarabuelo. El silencio fue profundo. Entonces estamos conectados por hilos que ninguno de nosotros eligió, murmuró Citlali. Tu antepasado me salvó, y ahora yo te salvo a ti. El destino tiene sentido del humor cruel. Melisenda compartió sus propias historias, de una niñez pasada escondida en bibliotecas, porque los salones de baile eran campos de batalla, donde su peso era munición contra ella. De cómo había aprendido 6 idiomas porque los libros no juzgaban, de cómo Leonardo había sido el primero en ver su mente brillante en lugar de solo su cuerpo. ¿Lo amabas?, preguntó Citlali. Lo amaba, confirmó Melisenda, lágrimas silenciosas rodando. Pero no como creo que debería amar. Lo amaba porque fue gentil, porque me veía,
Pero no era el amor de las leyendas. ¿Y qué es el amor de las leyendas? Melisenda pensó por largo momento. Creo que es cuando alguien ve lo peor de ti y se queda, cuando te conocen completamente y eligen quedarse de todos modos. Citlali la miró con expresión indescifrable. Entonces tal vez el amor de leyendas es más raro de lo que pensamos. Pero lo que no sabían era que estaban comenzando a construir exactamente ese tipo de amor, pieza por pieza, conversación por conversación, herida sanada por herida sanada. La sexta semana trajo visitante inesperado. Melisenda estaba trabajando en el jardín medicinal que había comenzado a cultivar cuando escuchó cascos acercándose. Citlali apareció inmediatamente de la choza, su cuerpo tenso en alerta. Un hombre mayor desmontó, vestido con sotana franciscana pero con ojos demasiado astutos para un simple monje. Tenía quizás 60 años, rostro marcado por el sol del desierto, y llevaba una cruz de plata que brillaba con luz propia. Padre Macario, dijo Citlali, su voz neutral pero cautelosa, que lo trae a territorio apache. La preocupación por una de mis feligresas, respondió el monje, sus ojos moviéndose hacia Melisenda. He escuchado rumores sobre envenenamiento, sobre conspiraciones, sobre una joven noble que fue enviada aquí para morir. Melisenda y Citlali intercambiaron miradas rápidas. No sé de qué habla, comenzó Melisenda, pero el padre Macario levantó una mano. Niña, serví como confesor de tu padre durante 20 años. Sé exactamente qué tipo de mujer es Casilda Montemayor. Y sé lo que está planeando. Se acercó bajando la voz aunque no había nadie más en kilómetros. También sé quién es realmente tu compañero. Sus ojos se fijaron en Citlali. Citlali luego es el Latoani, el último príncipe de la sangre real mexica. Pensaron que todos habían muerto, pero yo ayudé a Diego Valenzuela a esconderte hace 25 años. El mundo se detuvo. ¿Qué? Citlali retrocedió, sus ojos de lobo dilatándose. ¿Tú sabías? Siempre supe, confirmó Macario con sonrisa triste. Diego me confesó todo antes de morir. Me hizo prometer que te vigilaría desde lejos, que me aseguraría de que estuvieras a salvo. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme, activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Entonces, ¿por qué nunca me acerqué? Porque el mejor escondite es uno donde ni siquiera tú sabes que estás escondido. Pero ahora el rostro de Macario se oscureció. Ahora hay fuerzas moviéndose que no puedo detener solo. Sacó una carta de su sotana. Esto llegó ayer al convento. Es de Fausto Pribarra. Vienen 3 semanas con compradores europeos para adquirir al último príncipe azteca. Planean venderte como curiosidad exótica a algún noble rico en Madrid. Citlali leyó la carta, su expresión volviéndose pétrea. Y Melisenda, continuó Macario, una vez que te vendan, tu primo planea descubrir tu cuerpo víctima de parto complicado. Nadie cuestionará. Las mujeres mueren en parto todo el tiempo, especialmente aquí en el desierto. Melisenda sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti?, preguntó Citlali, su voz peligrosamente baja. Macario se remangó la sotana, revelando su antebrazo. Allí, tatuada en tinta negra, estaba la marca de los Caballeros de Santiago, una orden secreta que había jurado proteger a los inocentes de la corrupción española. Diego fue mi hermano en esta orden. Antes de morir, me hizo jurar sobre su tumba que si algo te amenazaba, lo arriesgaría todo para salvarte.
Los ojos del anciano brillaron con determinación férrea. Y ahora esa amenaza ha llegado. ¿Qué propones?, preguntó Melisenda. Huir. Esta noche tengo contactos en Pueblo de Creel, una comunidad en lo profundo de Cañón del Sumidero donde tanto mexicanos como indígenas viven en paz. Allí pueden esconderse hasta que encontremos forma de neutralizar a Casilda y Faust. Pero si huimos, objetó Citlali, confirmaremos que hay algo que esconder. Enviarán ejércitos. Y si se quedan, replicó Macario, los venderán como ganado o los matarán. ¿Cuál es peor? Fue entonces cuando sonó el disparo. La bala pasó silbando entre ellos, incrustándose en el marco de la puerta. Todos se lanzaron al suelo. Nadie se mueve. Capitán Maldonado emergió del bosque con 20 soldados, todos con rifles apuntando, pero lo que heló la sangre de Melisenda fue la figura que cabalgaba detrás de él. Fausto Pibarra, su primo, alto, guapo de forma aristocrática, con sonrisa que no llegaba a sus ojos vacíos. Vestía traje caro completamente fuera de lugar en el desierto, y sus manos enguantadas sostenían riendas con dedos que Melisenda sabía podían estrangular sin remordimiento. «Querida prima», dijo Fausto con voz dulce como veneno, «qué alivio encontrarte viva». Madre estaba tan preocupada cuando escuchó rumores de que podrías estar indispuesta. «Mentiroso», escupió Melisenda, «viniste a matarme». «¿Matarte? No, no, no». Fausto desmontó con elegancia estudiada. «Vine a rescatarte de este salvaje». Pero imagina mi sorpresa cuando el buen padre Macario me informó que tu esposo no es apache en absoluto. Miró a Citlali con codicia que hizo que Melisenda sintiera náuseas. «Eres una antigüedad viviente. El duque de Salamanca pagaría 20,000 pesos de oro por exhibirte en su colección privada. Serías famoso. El último príncipe azteca». Citlali se puso de pie lentamente, su presencia de repente llenando el espacio como tormenta contenida. «¿Y si me niego? Entonces disparo a tu esposa embarazada en el estómago», respondió Fausto, sacando una pistola y apuntando directamente a Melisenda. «Y luego te encadeno de todos modos. Vivo o muerto vales dinero. Pero prefiero vivo, los europeos pagan más por especímenes que pueden interactuar». El padre Macario se adelantó. «Fausto, esto es obsceno. Son seres humanos, no mercancía». «Cállate, viejo tonto», escupió Fausto. «Sabía que eras espía de mi tío. Por eso te seguí aquí. Deberías agradecer que no te dispare por traición». Los soldados rodearon completamente el claro. No había escape. Melisenda miró a Citlali viendo cálculo rápido en sus ojos de lobo. Estaba evaluando ángulos, probabilidades, buscando solución imposible. Pero luego algo cambió en su expresión. Una calma mortal descendió sobre él. «Está bien», dijo Citlali. «Me iré contigo». «No», gritó Melisenda. «Con una condición», continuó Citlali, ignorando su protesta. «Dejas a Melisenda en paz, le das documentos garantizando su seguridad y la herencia que le corresponde. Y te llevas solo a mí». Fausto consideró esto sonriendo lentamente. «¿Y por qué haría eso?». «Porque si no», respondió Citlali con voz que goteaba veneno, «te juro por todos los dioses de mi pueblo que encontraré manera de matarte. Tal vez tarde años, tal vez logres venderme, pero eventualmente escaparé, y cuando lo haga te casaré, destrozaré tu familia, quemaré tu fortuna y haré que desees haberte conformado con simplemente matarme hoy». El silencio fue absoluto. Todos en el claro, incluyendo los soldados endurecidos, sintieron la verdad absoluta en esas palabras.
No era amenaza vacía, era promesa sagrada. Fausto tragó saliva nerviosamente. «Tienes mi palabra», murmuró finalmente. «No», susurró Melisenda, lágrimas corriendo por su rostro. «Citlali, no puedes». Él se volvió hacia ella, y en sus ojos de lobo ella vio algo que la sacudió hasta el alma. No era resignación, era sacrificio. Amor, has sido la primera persona en 25 años que me hizo sentir humano, dijo suavemente. Deja que te devuelva ese regalo. Vive, cría a tu hijo. Sé feliz. Se acercó, tomando su rostro entre sus manos, y la besó, suave, reverente, lleno de todo lo que no habían tenido tiempo de decirse. Cuando se separaron, susurró contra sus labios: «En 6 meses, busca la marca del jaguar en Cañón del Sumidero. Si aún estoy vivo, te encontraré allí». Luego se volvió hacia Fausto. «Tenemos trato». Los soldados lo encadenaron mientras Melisenda se desmoronaba sollozando incontrolablemente. El padre Macario la sostuvo susurrando oraciones que no consolaban nada. Mientras arrastraban a Citlali hacia los caballos, él la miró una última vez, y en esa mirada Melisenda vio promesa. Esto no había terminado, pero ninguno de ellos sabía que Fausto había mentido. Los documentos de seguridad que prometió eran en realidad orden de ejecución que se activaría en exactamente 7 días. Y en una jaula en algún barco cruzando el océano hacia Europa, Citlali comenzaría a planear escape imposible. Porque los príncipes mexicas no se rendían fácilmente. Y el amor verdadero, el tipo que ve lo peor de ti y se queda, era la fuerza más peligrosa del universo. 7 días. Melisenda tenía 7 días antes de que la orden de ejecución firmada por Fausto se activara, pero ella aún no lo sabía. Lo que sí sabía era que algo dentro de ella había cambiado irreversiblemente la noche que se llevaron a Citlali. El miedo que había definido toda su vida, miedo al rechazo, a la humillación, a ser invisible, se había transformado en algo mucho más peligroso. Furia. El padre Macario la llevó de regreso a la mansión Valenzuela 3 días después de la captura. Doña Casilda lo recibió en el portal con lágrimas falsas y brazos abiertos. «Mi pobre niña», sollozó, intentando abrazar a Melisenda. «Qué terrible prueba has soportado, pero ya estás en casa a salvo de ese salvaje». Melisenda la apartó con fuerza que sorprendió a ambas. «No me toques», dijo con voz baja, peligrosa. «Sé lo que hiciste, sé del arsénico, sé de todo». El rostro de Casilda palideció por un microsegundo antes de recuperar la compostura. «No sé de qué hablas, querida. Debes estar delirando por el trauma». El análisis de sangre que el padre Macario mandó hacer con un médico de confianza en Pueblo de Creil, interrumpió Melisenda, sacando un sobre de su vestido. Muestra niveles de arsénico 47 veces superiores a lo normal. Envenenamiento sistemático durante al menos 4 meses. El silencio fue absoluto. Casilda miró al padre Macario, quien asintió gravemente. «Tengo 3 copias de ese análisis, una aquí, una en el convento y una en manos del obispo de Guadalajara. Si algo le pasa a Melisenda, las 3 se entregarán inmediatamente a las autoridades. Además», continuó Melisenda, sintiendo poder en su voz por primera vez en su vida, «el testamento falsificado que usaste para robar mi herencia. También tengo pruebas. El notario original guardó copias del testamento real de mi padre. Por borracho que fuera, no era tonto». Casilda retrocedió como si la hubieran golpeado. Tú no puedes probar nada». «Puedo probar todo»,
replicó Melisenda avanzando. Ya no era la mujer obesa y asustada que había sido enviada al desierto. Era alguien que había aprendido de un príncipe caído, que la verdadera nobleza no venía de títulos, sino de carácter, y a menos que quieras pasar el resto de tu miserable vida en prisión, harás exactamente lo que digo. Pero lo que Melisenda no sabía era que mientras mantenía esta confrontación, Fausto ya había activado la orden de ejecución anticipándola por 4 días. Y el asesino ya estaba en camino. En el Atlántico, a bordo del barco mercante Santa Lucía, Citlali yacía encadenado en la bodega más profunda. Las cadenas eran especiales, forjadas específicamente para él, con grilletes que cortaban circulación si intentaba usar fuerza. Fausto había sido meticuloso, pero Fausto había cometido un error crítico. Había subestimado lo que 25 años de supervivencia le habían enseñado al último príncipe mexica. Citlali no necesitaba fuerza bruta. Necesitaba paciencia. Durante 3 días y noches estudió los patrones de los guardias. ¿Quién bebía más? ¿Quién se dormía primero? ¿Quién tenía llave de la bodega? El 4.º día, uno de los guardias, un hombre joven llamado Tadeo, cometió error de hablarle. ¿Es verdad?, preguntó Tadeo tímidamente. ¿Qué eres, príncipe? Citlali lo estudió con esos ojos de lobo. ¿Importa? Mi abuela era purépecha, susurró Tadeo, mirando nerviosamente hacia la escalera. Antes de morir me contó historias sobre los viejos dioses, sobre reyes que podían hablar con estrellas. ¿Y tú crees esas historias? Tadeo vaciló. Creo que los españoles destruyeron algo hermoso que nunca podremos recuperar. Citlali vio su oportunidad. ¿Cuánto te pagan por este viaje? 3 pesos. Te pagaré 300 si me ayudas a escapar. Tadeo rió amargamente. No tengo 300 pesos. Pero escondidos en un lugar que solo yo conozco cerca de Valle de Guadalupe. Ayúdame a regresar, y son tuyos. ¿Por qué debería confiar en ti? Citlali lo miró directamente. Porque los príncipes mexica no mentían. Era el peor deshonor imaginable. Y porque ambos sabemos que si me llevan a Europa, Fausto matará a todos los testigos, incluyéndote a ti para eliminar evidencia de secuestro. Las palabras golpearon a Tadeo como martillo. Había escuchado rumores sobre los accidentes que les pasaban a quienes trabajaban para Fausto. ¿Cómo sé que tienes ese dinero? Porque soy médico, respondió Citlali. Durante 8 años en Ciudad de México traté pacientes ricos que pagaban en oro. Lo guardé todo. Nunca lo gasté porque no había nada que quisiera comprar. Hizo pausa y luego añadió, hasta ahora. Ahora hay alguien que vale todos los tesoros del mundo. Tadeo vio la verdad en sus ojos. Esa noche cuando el barco golpeó tormenta feroz, Tadeo accidentalmente dejó la llave de la bodega lo suficientemente cerca para que Citlali alcanzara. Lo que siguió fue legendario entre la tripulación durante años. Citlali, todavía encadenado, logró liberarse usando técnica que había aprendido de contorsionistas en Ciudad de México. Subió a cubierta durante el pico de la tormenta, donde nadie podía verlo entre relámpagos y lluvia. Encontró al capitán del barco, un hombre corrupto llamado Bermúdez que había tomado soborno de Fausto. «Tienes 2 opciones», le dijo Citlali, su voz cortando el rugido de la tormenta. «Me llevas de regreso a México o te tiro por la borda y tomo control del barco yo mismo. Resulta que estudié navegación con los mejores pilotos de Veracruz». Bermúdez, viendo la determinación mortal en esos ojos del lobo, eligió sabiamente. El barco dio la vuelta, pero el viaje de regreso tomaría 3 semanas.
y Melisenda solo tenía 7 días ahora reducidos a 3. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta hoy. De vuelta en la mansión Valenzuela, Melisenda había consolidado su posición. Usando las pruebas que tenía, forzó a Casilda a firmar documentos devolviendo control completo de la herencia. Pero la victoria se sentía hueca sin Sitil. Cada noche su mano iba a su vientre donde el bebé crecía. Ahora de 4 meses comenzaba a mostrar, y cada noche susurraba a su hijo no nacido sobre el hombre que se había sacrificado para salvarlos. Fue el padre Macario quien finalmente le dijo la verdad. Melisenda, dijo una tarde, su rostro grave. Hay algo que debes saber. Fausto dejó una orden de ejecución. Le mostró el documento que había robado del escritorio de Fausto durante una visita pastoral. Melisenda lo leyó con horror creciente. Por la presente autorizo la eliminación permanente de Melisenda Valenzuela exactamente 7 días después de la captura del espécimen azteca. Método: envenenamiento con belladona administrado por nuestro contacto en su cocina. Que parezca muerte natural por complicaciones de embarazo. Firmado Fausto Vivarra, con autorización del gobernador. ¿Cuándo se firmó esto?, susurró Melisenda. Hace 6 días. Tenía 24 horas. ¿Quién es el contacto en mi cocina?, preguntó, su mente ya trabajando. No lo sé, pero Fausto era meticuloso. Podría ser cualquiera, un sirviente, un cocinero, incluso uno de los guardias. Melisenda se puso de pie, decisión cristalizando. Entonces me iré esta noche, a Cañón del Sumidero. Buscaré la marca del jaguar. Pero Citlali dijo 6 meses. No tengo 6 meses, se interrumpió Melisenda. Tengo un día, y prefiero morir buscándolo que esperando pasivamente a que me envenenen. El padre Macario le estudió por largo momento, luego asintió. Entonces que Dios te acompañe, porque vas a necesitarlo. Esa noche, Melisenda escapó de la mansión con solo lo que podía llevar: ropa, algo de dinero y el cuchillo de obsidiana que Citlali le había dado antes de ser capturado. Para protección, había dicho. Está bendecido por los antiguos dioses. Mientras cabalgaba hacia las montañas bajo luna llena, Melisenda sintió cambio dentro de ella. Ya no era la noble obesa que había sido desechada. Era guerrera forjada en desierto y traición. Y encontraría a Citlali, o moriría intentándolo. Pero lo que no sabía era que Fausto había anticipado su escape. Y había enviado a su mejor rastreador, un hombre llamado el Cuervo, famoso por nunca perder una presa, para cazarla. Y el Cuervo ya había encontrado su rastro. Cañón del Sumidero era lugar de leyendas, formación rocosa masiva que se extendía por kilómetros, con cuevas ocultas y pasajes secretos conocidos solo por indígenas locales. Melisenda llegó después de 3 días de viaje brutal. Su cuerpo, fortalecido por meses de trabajo en el desierto, aguantó mejor de lo esperado. Pero el embarazo la estaba agotando. Encontró a Pueblo de Creil, asentamiento pequeño de familias mixtas que habían huido de persecución en ambos lados al amanecer del 4.º día. «Busco la marca del jaguar», le dijo anciana que encontró sacando agua del pozo. La mujer la estudió con ojos antiguos. «¿Por qué? Porque alguien que amo me dijo que lo encontrara aquí». La anciana, quien se presentó como Ixchel, la llevó a través de senderos ocultos hasta cueva profunda decorada con pinturas antiguas. Y allí, en la pared posterior, estaba la marca del jaguar, símbolo mexica de realeza, guerreros y aquellos que caminaban entre mundos. «Esto es lugar de refugio», explicó Ixchel,
para aquellos que huyen de injusticia. El último hombre que dejó esta marca fue hace 25 años, un soldado español que salvó niño mexica y juró protegerlo. Diego Valenzuela, susurró Melisenda. Mi tatarabuelo, entonces la sangre llama a sangre, asintió Ixchel. Puedes quedarte aquí. Estarás a salvo. Melisenda se quedó. Días se convirtieron en semanas. Su vientre crecía. Y cada noche miraba las estrellas preguntándose si Citlali aún vivía. Pero el destino, cruel y generoso en partes iguales, estaba a punto de responder su pregunta. Citlali regresó a México después de días en el mar. El barco atracó secretamente en puerto de Mazatlán, donde Tadeo tenía contactos en mercado negro. Tus 300 pesos, dijo Citlali entregando bolsa pesada de oro, con 100 extra por tu valentía. Tadeo la tomó con lágrimas en ojos. ¿Qué harás ahora? Encontrar a la mujer que amo y destruir al hombre que intentó separarnos. Citlali viajó como fantasma a través del país. Sus años de supervivencia le habían enseñado a moverse invisible, durmiendo en bosques, cazando comida, evitando caminos principales. Llegó a Valle de Guadalupe después de 6 días. La choza estaba vacía, quemada. Evidencia de que Fausto había enviado soldados para destruir toda prueba. Pero Citlali encontró lo que buscaba en las cenizas, pequeña caja de metal que había enterrado bajo el piso. Dentro, documentos probando su identidad real, cartas de Diego Valenzuela explicando su rescate y mapa de ubicaciones de tesoro mexica escondido. Con estos tenía armas para destruir a Fausto. Pero primero necesitaba encontrar a Melisenda. Viajó a la mansión Valenzuela bajo cobertura de noche. El padre Macario lo recibió con shock y alivio. ¿Cómo? Explicaré después. ¿Dónde está Melisenda? Cañón del Sumidero. Huyó hace 3 semanas cuando descubrimos que Fausto planeaba envenenarla. Citlali sintió alivio inundar su sistema. Está bien. El bebé. Estaban bien cuando se fue. Pero Macario vaciló. Fausto descubrió que escapó. Envió a El Cuervo tras ella. El nombre hizo que sangre de Citlali se helara. El Cuervo era legendario rastreador que nunca fallaba, asesino sin conciencia. ¿Cuánto tiempo de ventaja tiene? 3 días. Tal vez 4 si tuvo suerte. Citlali ya estaba moviéndose hacia la puerta. Necesito caballo, el más rápido que tengas. Espera, Macario lo agarró del brazo. No puedes ir solo. Fausto tiene ejército privado buscando. Si te capturan, no me capturarán, interrumpió Citlali, sus ojos de lobo brillando con determinación feroz. Porque no soy más el hombre roto que se dejó encadenar. Soy el último príncipe de un imperio que conquistó medio continente. Y nadie se interpone entre yo y la mujer que amo. Cabalgó hacia Cañón del Sumidero como demonio perseguido por el infierno, y llegó justo a tiempo para presenciar lo impensable. El Cuervo había encontrado a Melisenda. Ella estaba en el pozo del pueblo, sacando agua, cuando sintió presencia detrás de ella. Se volteó para encontrar hombre vestido completamente de negro, rostro oculto por máscara, sosteniendo cuchillo que goteaba veneno verde. Fausto Ibarra envía sus saludos, dijo con voz sin emoción. Nada personal. Melisenda retrocedió, su mano buscando el cuchillo de obsidiana en su cinturón. El Cuervo atacó, pero Melisenda había aprendido de Citlali. No luchó contra la fuerza, la redirigió, usó el peso del asesino contra él, haciéndolo tropezar sobre el borde del pozo. El Cuervo se recuperó rápido, pero Melisenda ya estaba corriendo hacia el bosque gritando advertencia al pueblo. Ixchel y otros salieron, viendo la persecución.
Pero el cuervo era profesional, los ignoró enfocado solo en su presa. Melisenda corrió hacia el cañón mismo, donde rocas y barrancos ofrecían cobertura. Su embarazo la hacía lenta, pero desesperación le dio velocidad. El cuervo la alcanzó al borde de precipicio de fin del camino, dijo levantando su cuchillo. Un rugido salvaje cortó el aire. Citlali apareció como tormenta. Había llegado justo cuando el asesino levantaba el arma. Se lanzó desde caballo en movimiento, golpeando a el cuervo con fuerza que los envió rodando peligrosamente cerca del borde. Citlali, gritó Melisendra, alivio y terror mezclándose. Los dos hombres pelearon, el cuervo con técnica de asesino entrenado, Citlali con furia de príncipe protegiendo a su familia. El cuchillo del asesino cortó el brazo de Citlali. La sangre fluyó, pero él no se detuvo. Agarró la muñeca del cuervo, torció. Hubo chasquido enfermizo. El cuervo gritó, soltando el arma. Citlali lo empujó contra una roca, su antebrazo presionando contra la garganta del asesino. ¿Quién te envió?, rugió. Ya sabes, jadeó el cuervo. Necesito escucharlo. Fausto, Ibarra. Citlali apretó más fuerte. ¿Dónde está ahora? Mansión, Valenzuela, esperando confirmación. Citlali lo soltó, dejándolo caer inconsciente pero vivo. Se volvió hacia Melisendra, quien estaba temblando, no de miedo sino de alivio abrumador. ¿Estás bien?, preguntó él, corriendo hacia ella, sus manos tocando su rostro, su vientre, asegurándose de que era real. El bebé. Estamos bien, sollozó ella, lanzándose a sus brazos. Pensé que te había perdido para siempre. Nunca, susurró él contra su cabello. Prometí encontrarte. Los príncipes mexicas no rompen promesa. Se besaron desesperado, aliviado, lleno de meses de separación y miedo. Cuando se separaron, Citlali la miró con intensidad que la hizo temblar. Tengo plan para terminar esto, para destruir a Fausto y Casilda de una vez por todas. Pero es arriesgado. Y necesito tu ayuda, lo que sea, respondió Melisenda sin vacilar. Citlali sonrió, expresión de lobo cazando presa. Entonces, es hora de que el último príncipe mexica reclame lo que le corresponde. El plan era audaz hasta la locura. Citlali usaría su identidad real no como debilidad sino como arma. Revelaría públicamente quién era, con documentos probándolo en el lugar más público posible. El baile anual del gobernador. Los europeos me quieren como curiosidad, explicó mientras preparaban. Fausto planeaba venderme secretamente. Pero si me revelo públicamente, me vuelvo intocable. El virrey tendrá que reconocerme oficialmente o arriesgarse a escándalo internacional. ¿Y Fausto?, preguntó Melisenda. Lo expondremos. Con toda la evidencia que hemos recolectado, documentos falsos, intentos de asesinato, secuestro, delante de toda la sociedad, su reputación será destruida. Es arriesgado, lo sé, pero es nuestra única opción. No podemos vivir huyendo para siempre. Es hora de enfrentar esto. El baile del gobernador era en una semana. Usaron ese tiempo para preparar meticulosamente. El padre Macario reunió testimonios de todos a quienes Melisenda había ayudado médicamente. Ixchel movilizó líderes indígenas dispuestos a testificar sobre la justicia de Citlali. Tadeo, que se había unido a ellos, trajo documentos del barco probando el secuestro, y Citlali preparó su revelación. La noche del baile llegó con cielo despejado y estrellas brillantes. Buen augurio, dijo Ixchel. Melisenda vestía el mejor vestido que podían conseguir, azul profundo que hacía brillar sus ojos,
diseñado para acomodar su embarazo ahora obvio de 6 meses, pero ya no sentía vergüenza por su cuerpo. Citlali le había enseñado que belleza venía de fuerza, no de forma. Citlali vestía atuendo que fusionaba ambos mundos, pantalones y camisa españoles de calidad, pero con ornamentos mexica de su linaje real, collar de jade, brazaletes de obsidiana, plumas de quetzal en cabello trenzado. Era impresionante, peligroso, real. Entraron al baile justo cuando Fausto estaba dando discurso sobre mantener pureza racial y proteger sociedad de elementos salvajes. ¿Elementos salvajes como yo?, preguntó Citlali, su voz cortando el salón como cuchillo. Todo el salón se volvió. Fausto palideció. «¿Tú? ¿Cómo? Soy difícil de mantener enjaulado», respondió Citlali avanzando con Melisenda a su lado. «Pero hoy no vengo como prisionero, vengo como lo que realmente soy». Se detuvo en centro del salón bajo araña de cristal masiva. «Mi nombre es Citlali Huehuetlatoani. Soy el último descendiente directo de Moctezuma II, emperador de los mexicas, y vengo a reclamar mi derecho de nacimiento». El silencio fue absoluto. Citlali extendió documentos que probaban su linaje, cartas de Diego Valenzuela, testimonios de testigos, incluso análisis de sangre verificado por médicos de la Ciudad de México. «Durante 25 años me escondí, pero ya es hora de que México reconozca que su historia no comenzó con conquista española, y que los descendientes de esa historia merecen lugar en esta sociedad». Se volvió hacia Fausto. «Y es hora de que criminales que usan poder para oprimir enfrenten justicia». El padre Macario se adelantó con documentos. «Tengo aquí evidencia de que Fausto Privarra intentó vender a ciudadano mexicano, un hombre de sangre real, como esclavo a europeos. También planeó asesinar a su propia prima para robar herencia». Más testigos se adelantaron, uno por uno, construyendo caso devastador. Fausto intentó escapar, pero soldados del gobernador lo detuvieron. «¿Estas acusaciones son ciertas?», preguntó el gobernador Ibarra, su rostro rojo de humillación por la traición de su sobrino. «Él no es nadie», tartamudeó Fausto. «Solo un salvaje que tiene más nobleza en su dedo meñique que tú en todo tu miserable cuerpo», terminó Melisenda, su voz resonando. «Y si México tiene alguna esperanza de ser nación verdaderamente grande, necesita reconocer a todos sus hijos, no solo aquellos con sangre española». Aplausos comenzaron primero tímidos, luego creciendo. No todos aplaudían, pero suficientes para importar. El gobernador, viendo cambio de marea, tomó decisión política. «Citlali Huehuetlatoani», declaró formalmente, «en reconocimiento de tu sangre real y tus contribuciones a medicina y sociedad, te otorgo título de conde de Valle de Guadalupe, con todas las tierras y derechos que ello conlleva». Era movimiento brillante, neutralizaba amenaza mientras ganaba puntos políticos por progresismo. Y significaba que Citlali y Melisenda eran intocables. Fausto fue arrestado. Casilda, implicada en su testimonio, huyó en la noche, nunca fue vista de nuevo. Y dos personas que habían sido desechadas por sus mundos encontraron que podían crear nuevo mundo juntos. Epílogo. 5 años después, el hospital de todos los pueblos se alzaba en Valle de Guadalupe como faro de esperanza. Era lugar donde indígenas y españoles eran tratados con igual respeto, donde medicina tradicional y moderna se fusionaban, donde nadie era rechazado por raza o capacidad de pago. Melisenda, ahora condesa de Valle de Guadalupe, dirigía operaciones médicas. Su obesidad ya no existía, pero no porque hubiera adelgazado para ser aceptable. Su cuerpo había cambiado naturalmente con trabajo activo,
pero más importante, había dejado de importarle lo que otros pensaban. Citlali trabajaba como médico principal entrenando nueva generación de sanadores, tanto indígenas como españoles, en ambas tradiciones. Sus hijos, 3 ahora, el mayor con 5 años, corrían entre jardines medicinales, hablando mezcla fluida de español y náhuatl. Una tarde, mientras observaban atardecer desde porche de su casa, mucho más grande que choza original, Melisenda preguntó: ¿Alguna vez te arrepientes de rebelarte, de todo lo que perdiste? Citlali la miró con esos ojos de lobo que aún la hacían temblar. No perdí nada. Gané todo. Gané libertad de esconderme. Gané familia, gané amor. Tomó su mano. Me llamaban Apache hambriento. Y tenían razón. Estaba hambriento. Pero no de comida, de propósito, de pertenencia, de amor. Y yo era la noble obesa que nadie quería, añadió Melisenda. No, la corrigió Citlali suavemente. Eras la mujer más valiente que conocí, que sobrevivió a envenenamiento, traición y dio a luz en medio de persecución, que construyó hospital donde antes solo había desierto. Se besaron mientras sol se ponía, pintando cielo de oro y carmesí. Sus hijos corrieron hacia ellos, el mayor gritando: «Papá, mamá, una familia llegó del pueblo. El niño tiene fiebre y necesita ayuda». Citlali y Melisenda se levantaron inmediatamente, médicos antes que nobleza. Mientras caminaban hacia hospital, Melisenda pensó en su viaje, de mansión dorada donde era invisible a desierto donde se hizo visible, de víctima a guerrera, de rechazada a amada, y se dio cuenta de algo hermoso. A veces los castigos más crueles te llevan exactamente donde necesitas estar. A veces la persona que el mundo rechaza es exactamente quien el mundo necesita. Y a veces el amor más puro comienza en los lugares más improbables, entre un príncipe caído y una noble inútil que resultaron ser exactamente lo que el otro necesitaba. Fin. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer.